Hola, banda. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén muy bien y listos para la siguiente historia de nuestro querido amigo, el Marqués, que se titula Las trompetas de Ángel suenan desde el más allá. Trompeta de Ángel, capítulo 1. Los placeres mundanos son una característica que siempre me han interesado, pero como cualquier hedonista, de que estos mismos placeres nos pueden llevar a la muerte. La gran parca siempre está ahí, acechando con su guadaña a la vuelta de la esquina. Somos seres muertos desde el día que nacimos. Tomemos nuestra existencia basándonos en el don Juanismo, el arquetipo de Don Juan, el hombre que valida su existencia mediante sus vastas conquistas. El Don Juan no piensa en la calidad de la vida terrenal. Todo lo contrario, un Don Juan busca la cantidad. Recreo esta metáfora porque muchas veces tenemos un pensamiento de que nuestra presencia en esta tierra tiene que estar marcada por una vida realizada por la calidad y no la cantidad. Pero las personas que buscan el confort y una vida segura como tener sexo con una sola mujer, hacer realidad la voluntad de la especie que es tener hijos, desenvolverse en un trabajo que muchas veces es un sufrimiento de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por las personas amantes de la calidad. El Don Juan, fiel a la cantidad, es consciente de que la vida es sufrimiento, intercalado con el placer, y acepta su realidad como una forma de resistencia al absurdo. Saludos, banda frutera. Los saluda el degenerado Marqués de Sate. Inicio este relato a las 2:46, escuchando la banda llamada Wu-Tang Clan y su canción Cream, traducida en español sería El dinero gobierna todo a mi alrededor. Nunca lo olviden, el poder, el dinero y el delicioso son el motor de esta carroza vieja llamada planeta Tierra. Escuchando la última historia que envié a este canal, narré que le tengo desconfianza al transporte de mi ciudad, en especial a los taxis. Bogotá es una ciudad que muchas veces el único milagro que tenemos los habitantes de esta gris y caótica urbe es llegar sanos y salvos a nuestro hogar. Las personas de mi amada y a la vez odiada ciudad entenderán lo que digo. Somos la capital y eso no cambiará nunca. Uno de los modus operandi de muchos taxistas es utilizar la famosa burundanga o escopolamina, la cual se obtiene de una planta llamada la trompeta de ángel. La escopolamina te roba la voluntad, eres un títere inerte en manos de tus captores. Lo curioso de esta droga es que la persona accede a todo. Su libre albedrío queda nulo. El sujeto puede entregar todo su dinero, pertenencias con el simple mandato de las personas, la cual le introdujo la escopolamina. Otro aspecto curioso de la trompeta de ángel es que es una maleza, es una planta, pero que no se puede erradicar. Es una de las muchas maldiciones de la tierra. Sin más dilación, querido oyente, quédate aquí y escucharás trompetas angelicales y tambores infernales. En la época, la cual estaba en la universidad, intercalaba como el típico joven de clase obrera, trabajo y estudio. Trabajé en varios oficios, como vendedor de ropa, obrero, ayudante de viveros. Pero ningún trabajo se comparaba como el de mesero en discoteca. La vida nocturna te enseña que la noche es para las bestias. Uno de los conocidos que más he apreciado en toda mi vida se llama Julito. Hablaré de Julito para colocarlos en contexto. Julito creció digamos, un ambiente hostil. El padre de Julito era dueño de un prostíbulo del barrio de Santa Fe. El Santa Fe es el epicentro de la prostitución en Bogotá. Pero los tiempos eran distintos. Todo en esta vida cambia, nada queda, todo evoluciona. Julito creció y ayudaba a su padre en el prostíbulo haciendo varios trabajos de mesero del local. Manejaba la caja, pero el trabajo favorito de Julito era el de medir el tiempo de los clientes con las frosties. Julito me contaba que muchos clientes le daban una propina para que Julito les diera un tiempo extra, el cual el cliente acordaba con la hermosa cortesana. Algo que me daba demasiada gracia es que Julito recibía primero la plata de la propina del cliente
Y bueno, no cumplía el trato. Es decir, si el tiempo eran 15 minutos, Julito le golpeaba al cliente en unos 10 minutos. Si el tiempo eran 30 minutos, Julito tocaba la puerta a los 20 minutos. Todo cambió cuando Julito conoció a una trabajadora del delicioso, la cual laboraba en el prostíbulo del padre de él. Julito se enamoró de aquella mujer y que la embaraza, teniendo a su única hija llamada Ana, como le decimos nosotros. Anita, Julito, bueno, le pidió a esta mujer que dejara esa vida, pero la vida le haría una zancadilla a Julito. La mamá de Anita le aseguró que cambiaría su vida, pero fue todo lo contrario. Aquella mujer decidió abandonar a Julito y a la pequeña Anita, yéndose para otra ciudad, y así jamás volver. Julito tenía un sentimiento interno ambivalente. Odiaba a las mujeres, puesto que su madre también lo abandonó de pequeño, pero amaba a su hija pequeña. Tengo que aceptar que este hombre es un padre cariñoso y responsable. El ser humano es una máquina, afirmaba Descartes, una máquina habitada por un alma y como toda máquina, el ser humano se oxida. El padre de Julito estaba envejeciendo y estaba aburrido de la vida monótona del prostíbulo. Decidió dejar este negocio, pero no lo vendió. Toda la familia de Julio pensaba que su padre le iba a heredar este negocio, pero no fue así. Julito es una persona con una vida disoluta, como la mayoría de mis conocidos. Yo también lo soy y me siento orgulloso de eso. En fin, el padre de Julito no lo dejó administrar el prostíbulo a su hijo, dado que Julito le gustaba mucho las drogas. Así que en especial también el alcohol, la Mary Jane y por supuesto la caspa de Ángel. Entonces aquel señor decide dejarle administrar el local a uno de los personajes de esta historia apodado como el Minga. Le decían así porque el Minga venía de una tribu indígena cerca de Sincelejo, capital del departamento de Sucre. Al comienzo, Julito se sintió traicionado por su propio padre, pero lo perdonó. Supongo que sintió compasión por aquel viejo que lo apoyó y le brindó un hogar a él y a Anita. La segunda casa de Julito era el prostíbulo de su padre. Su padre ya no lo manejaba, pero seguía siendo el dueño. La única diferencia es que Julito ya no podía tener delicioso gratis. Cuando su padre era el dueño, Julito se podía dar un festín de mujeres. Ahora, con la nueva administración, todo cambiaba. Pero eso no le impedía en ir al prostíbulo y tomar o fumarse una Mary Jane junto a él, junto al Minga. Varias veces yo fui a ese Frosty. Habían unas féminas espectaculares creadas por la misma Venus o fabricadas por la primera mujer de Adán llamada Lilith, la rebelde. Julito me veía cómo miraba a aquellas mujeres de manera lasciva. Julito se reía y me decía, dale, yo lo invito, pero me paga cuando nos den el dinero en la discoteca. Yo me negaba a la propuesta y Julito me decía, mijo, esto es como una panadería. Si usted tiene un amigo panadero, él nunca le va a regalar los panes. De las muchas mujeres que trabajaban en este local, había una en especial que me fascinaba. Y aquí, querido oyente, es cuando llega la protagonista de esta historia. La mujer fatal de una película de cine negro. Esmeralda, qué hermosa era Esmeralda. Hacía honor a su nombre, una morena altota, con cabello negro y con unas piernas similares a dos troncos de la madera más fina, y con un lunar pequeño cerca de sus labios, pero como decía el gran Sigmund Freud, cuanto más perfecto luzca uno por fuera, más demonios tenemos por dentro. Con todo respeto a los demonios, puesto que la palabra demonio ha sido tergiversada por la Iglesia y la palabra demonio significa conocimiento o inteligencia. La humanidad ha traducido y ha traicionado la historia y la filosofía. Julito notaba cómo yo miraba a Esmeralda y me dijo, salgamos a fumarnos un cigarrillo. Saqué mi caja de cigarrillos Mustang, prendí uno y le pasé otro cigarro a Julito. Mientras nos echábamos unos cigarros, Julito me preguntó si me gustaba Esmeralda. Yo le dije que no me gustaba, solo que estaba deliciosa. Él me dijo que ya había tenido sexo con ella, y también el Minga. Yo solté una carcajada y le pregunté, ¿los dos al mismo tiempo? Julito soltó una carcajada, o sea, le dije, ¿jugaron espaditas? Y me dijo que no, que él había tenido delicioso primero con ella, y luego el Minga. Pasó el tiempo y bueno, me alejé de Julito por algunos años, hasta que una vez estaba sin hacer nada y decidí escribirle. Julito me dijo que nos viéramos y el lugar o punto de encuentro fue el Frosty. Cuando llegué, saludé a Julito con un abrazo. Bien saludé al Minga, pero con el Minga nunca tuve confianza. Todo lo contrario. Siempre desconfié de él. El Minga son esas personas las cuales venderían a su propia madre por algo de dinero. Hablando de todo un poco, llegamos al tema de Esmeralda. Le pregunté por ella. Los dos se quedaron callados, pero decidieron hablar. Esmeralda, como muchas acompañantes, viajaban a diferentes lugares, hospedándose en hoteles, casas de sus clientes o en fincas. El destino de Esmeralda fue
similar a una tragicomedia escrita por Samuel Beckett. Esmeralda llegó a un municipio llamado Bello en el departamento de Antioquía, cerca de Medellín más o menos. Llegó con una amiga para ofrecer sus servicios. Esmeralda y su amiga fueron contactadas por un policía. El policía la citó en un 5 letras. Aquel hombre compró bebidas alcohólicas para pasar un momento carnal con ellas dos. Pero Esmeralda y su compañera decidieron robar a este policía, disolviendo escopolamina en uno de los tragos. Lo que no sabían estas dos mujeres es que se excedieron en la dosis y lo desvivieron a este pobre hombre. Tampoco sabían que aquel hombre era policía, puesto que el tipo iba vestido de civil, no con uniforme. Cuando Esmeralda y su amiga notaron que el policía estaba muerto, decidieron huir esa misma noche. Esmeralda tuvo suerte, pero la suerte con la inteligencia es un privilegio que pocos tienen. Si no eres inteligente, al menos aprende a ser sagaz. Esmeralda creyó que nadie se había dado cuenta de la muerte de este oficial, pero se equivocaba. El tiempo transcurría y Esmeralda volvió a Bello para ofrecer sus servicios de dama de compañía, después de asesinar a aquel hombre. Pero esta vez Esmeralda llegó sola, sin ninguna amiga o compañera. Lo que me narró Julito fue que a Esmeralda la estaban buscando en Bello porque las cámaras del motel donde ocurrió esto las habían captado, bueno, escapando del lugar. Esmeralda cometió el peor error de un asesino, regresar a la escena del crimen. Esmeralda fue encarcelada, no sé cuántos años de condena. Lo único que sé es que sigue encerrada. Me terminé las cervezas con Julito, observé a las trabajadoras del delicioso que estaban en aquel lugar y decidí que esta vez, bueno, iba a aceptar la invitación y el préstamo de dinero que Julito me daba para poder disfrutar de un delicioso, de un acto pecaminoso. Pero nunca le pagué a Julito porque no lo he vuelto a ver. Trompeta de Ángel, capítulo 2. El matrimonio es solo un movimiento económico, similar a la oferta y a la demanda. Las relaciones de este tipo solo se basan en el intercambio de valores. Michel Foucault, en su libro llamado Historia del Delicioso, daba un ejemplo que hoy en el día sigue vigente. Foucault explica que en el medievo la mujer accedía a tener el acto del delicioso con su esposo de clase campesina, solo si éste proveía en el hogar, creando así una alianza familiar mediante la herencia y la transmisión de bienes. Como muchos saben, la iglesia predominaba en la época medieval. En este punto de vista, el delicioso se vuelve el único espacio legítimo para poder tener el acto carnal. Todo lo que sea delicioso fuera del matrimonio se convertía en pecado, desorden o amenaza moral. ¿Qué hace un hombre cuando tiene una vida monótona casado con la misma mujer durante años? Bueno, y sobre todo con un hijo, por el cual nunca sintió el amor paternal. La respuesta es la creación de una doble existencia, una vida anfibia entre lo socialmente aceptado y ese deseo reprimido. Esta es la situación de nuestro protagonista de la secuela de Las Trompetas de Ángel. Ramiro fue un hombre que llegó desde muy joven a la capital junto a sus padres y a sus dos hermanas. Esta familia es originaria de un pueblo llamado Vélez, en el departamento de Santander. Este pueblo es muy famoso por fabricar platillo dulce típico de la gastronomía colombiana llamado bocadillo veleño. Por esa razón, a las personas nacidas en Vélez se les nombra como apodo de los veleños. Ramiro creció en Bogotá y conoció a Clara. La historia de Ramiro y Clara era la historia típica de un matrimonio pasando por un noviazgo, boda, luego comprar una casita, tener un hijo, su único hijo llamado David. Ramiro y su familia fueron vecinos de nosotros antes de que mis papás se divorciaran. Vivíamos en el mismo conjunto. Mi padre y Ramiro eran muy buenos amigos, pero una disputa los alejaría. No hasta el punto de llegar al odio, pero sí a dejarse de hablar y solo interactuar con un simple saludo, y ya sabrán el porqué. Cuando había una reunión de la asamblea de propietarios para hablar de la administración, los problemas del conjunto o arreglos que se tenían que hacer para mejorar el aspecto de las casas y de los edificios, bueno, Ramiro era uno de los propietarios que más discutía, hasta el punto de gritar, tornándose su rostro rojo por la rabia, pidiendo que el conjunto, bueno, necesitaba una mejor administración. Cada vez que estas asambleas se realizaban, Ramiro vociferaba que el administrador debía ser cambiado, y muchas veces opinaba que él podría ser el nuevo administrador, y así fue.
Los propietarios del conjunto le hicieron una votación y escogieron a Ramiro como nuevo administrador. Yo no sé por qué escogieron a Ramiro como nuevo administrador, dado que Ramiro trabajaba en cuestiones vinculadas con arreglos de electricidad. Pero ahora que analizo la situación, el colombiano escoge a sus mandatarios no precisamente por su experiencia, sino por ser el más escandaloso y populacho. Bueno, el tiempo pasaba y el conjunto pasó de estar mal a peor. Ramiro no invertía la plata de la administración en los arreglos del conjunto. Y algo que le molestó a la comunidad fue que de un momento a otro Ramiro compró un pinche carro nuevo. ¡Qué grande, Ramiro! A ver, el transporte que utilizaba Ramiro para ir a su trabajo era una moto. Entonces el conjunto llegó a la conclusión de que Ramiro estaba robando el dinero para una cuota inicial de su nuevo coche. Ramiro y su familia, es decir, Clara y Diego, eran de esas familias moralistas. Clara es la típica vecina gorda que habla mal de sus vecinos, pero cuando están cara a cara los abraza y los saluda con pico en la mejilla. Y Diego era un chamaquito medio plumífero y lo curioso es que Ramiro era de esos hombres que siempre detestaron a los plumíferos. Y su único hijo le nació así. Otro aspecto para resaltar en la vida de Ramiro era que él tenía tendencias al alcoholismo, pero también sufría de un padecimiento llamado gota. Este padecimiento es cuando las articulaciones se inflaman y el dolor es insoportable. Entonces, cada vez que Ramiro se emborrachaba al otro día los dolores eran insoportables. Nosotros como especie tenemos ese gusto a las cosas que nos hacen mierda. Somos flagelantes de nuestros placeres. La relación entre Ramiro y Clara se desmoronó, sumando el rechazo que el conjunto sentía por él, por robarle la plata de la administración. Por otro lado, David decide irse de Bogotá y vivir en Melgar, debido a que David había estudiado hotelería y turismo y le salió una oportunidad de trabajo en este pueblo llamado Melgar. Ramiro y Clara decidieron separarse. Clara se quedó a vivir en el conjunto y Ramiro tomó la opción de buscar otro lugar para vivir. En el momento en que mis padres se divorcian, yo decido vivir solo de habitación en habitación, pero esto no significa que yo deje de hablar o me alejara de ellos. Todo lo contrario, entendí que toda relación tiene un comienzo y un final. Eso es madurar, amigos. El contacto con mis padres es diario. Siempre nos llamábamos y permanecemos unidos a pesar de la distancia. Una noche recibí una llamada de mi papá y me dijo, hola hijo, adiviné quién murió. Adivine quién murió. Yo le pregunté por el fallecido y me contestó que Ramiro. Le pregunté por la causa, pero mi padre no lo sabía. Pero no nos adelantemos. Cada vez que yo tengo la oportunidad de pasar por mi antiguo barrio, aprovecho a cortarme el pelo donde Edgar, el peluquero de la cuadra. Edgar es el típico peluquero plumífero, pero hey, eso da igual. Edgar es de esas personas que se hacen coger cariño, dejando a un lado su orientación. Pero no hay que negar que Edgar se sabe todos los chismes de las personas de la cuadra, incluyendo las familias de mi interior conjunto. Llegué un día a la peluquería de Edgar y se alegró de verme. Hablamos de varias cosas. Le pregunté por los jóvenes que crecieron conmigo en el barrio y por las personas viejas que permanecían viviendo en el conjunto, hasta que llegamos al tema de Ramiro. Edgar me preguntó si sabía que Ramiro había fallecido. Yo le dije que, claro, pero mi papá me había contado. Lo que me contó Edgar, según las declaraciones que le había contado Clara, dado que Clara también se arreglaba el cabello en el salón de Edgar, fue que Ramiro había arrendado un apartamento y su problema con el alcohol había empeorado. Pero esto no fue todo. Ramiro estaba saliendo con una venezolana y ojo, quiero aclarar que no todas las venezolanas son así. Las palabras como patria, país y religión son susceptibles para la mayoría de las personas. Lo que contaba el celador del conjunto en donde Ramiro tenía el apartamento era que todas las noches llegaba borracho junto a la veneca y de un momento a otro no se volvió a ver a Ramiro. Los compañeros de trabajo estaban preocupados por esta situación, porque Ramiro no aparecía en el trabajo en el lapso de una semana, y decidieron contactar con Clara. Y Clara le respondió a los compañeros de Ramiro que ella no sabía nada de él y que no quería llamarlo. Clara contactó con David y le comentó la situación de Ramiro. David también le había dicho a Clara que él lo llamaba, pero que Ramiro no contestaba. Bueno, la situación se tornó oscura. Entonces David decide viajar a Bogotá e ir al apartamento de Ramiro. Tocaron la puerta del apartamento y Ramiro no contestaba. La única solución viable fue llamar a un cerrajero para que ayudara a abrir la puerta. Y lo que encontraron allí fue una escena impactante. Allí estaba Ramiro,
desvivido y pudriéndose poco a poco. Quiero que se imaginen esta escena. Estando en los pies de David, encontraron a su padre, bueno, pudriéndose y emanando ese olor a desesperanza, suelta la muerte. No me pregunten la reacción que tuvo David cuando vio a Ramiro en ese momento, porque ni Edgar ni yo lo sabemos. Lo único que me comentó Edgar fue que en el momento de la autopsia se determinó que la muerte de Ramiro fue por intoxicación de burundanga y que obviamente la principal sospechosa fue la venezolana, ya que la única persona que se la pasaba con Ramiro era esta mujer. Al finalizar el corte de cabello me despedí de Edgar y entendí por qué mi padre no sabía la causa de muerte de su camarada. Supongo que el moralismo de Clara no dejó que supieran que su antiguo esposo era un alcohólico que frecuentaba amistades con venecas. Es curioso cómo las mujeres se abren sentimentalmente con sus peluqueros. En el futuro, los peluqueros serán los únicos psicoanalistas de las féminas. Finalizo este sucio relato a las 6:47 p.m., escuchando al gran Alborosi y su tema llamado Kingston Town. Nuestro destino, para los que somos hedonistas, está en las manos ebrias y temblorosas de Dionisio. Postdata. Últimamente he visto que llegó un nuevo personaje al canal y lo comparan conmigo diciendo que es mi copia, o el Marqués de Temo. Les pido con todo el cariño, banda frutera, que no comparen al compañero conmigo. La idea es que el canal crezca y que se nutra de nuevas historias. Si alguien imita tu forma de escribir, como la hora del relato y la música y la introducción filosófica, no es algo que me moleste. Todo lo contrario, si te toman como referencia, es porque algo estás haciendo bien. Aparte el Marqués de Sade, el pájaro frutero, el fiscal o el sargento, son clásicos de este canal. Y lo que he aprendido es que los clásicos nunca mueren. Me despido de ustedes, mis queridos oyentes. Me despido de ti, querido inquisidor. Pronto sabrán del Marqués de Sade. Brother, muchísimas gracias por este increíble relato, tremendo como siempre. Y, pájaro frutero, sigues tú. Espera, loco. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para sacar un aleteo ahí? Sargento, ¿qué onda? Cuéntanos una chiluda. Venga. Y solo falta también el fiscal, que ya se ha tardado. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Muchísimas gracias, mi hermanito. Gracias, gracias por todo. Eh, la verdad que poco comento de estas cosas, ¿verdad? Estas son historias de la vida real, fantásticas, fantásticas. Un abrazo muy fuerte, cuídese usted muchísimo. Y ahora, mi gente, si les gusta esta historia, por favor, váyanse directo a la caja de comentarios y dime qué opinas. Cuéntame, por favor, si te gustó esto. ¿Has conocido a alguien que le ha pasado algo así? Cuéntame si te gustan las cariñosas. Ese yo. Tú comenta, que con eso me ayudas a activar el algoritmo. Y por otro lado, te pido que además del like, te suscribas al canal, porque hay gente que no lo hace. Y que compartas esta historia con ese amigo tuyo que le encanta andar de cariñosas y se toma todo lo que le dan, sin cuestionar. En fin, que nos vemos la próxima vez. Adiós.